Hola, ¿qué tal? Yo soy Amet Alvirde, esto es Mis Dos Satoshis y a partir de hoy vamos a trabajar con un nuevo formato que nos permita ver más allá del análisis técnico e ir un poquito por ahí del fundamental y combinarlos para poder operar de mejor manera. Entonces, vamos a empezar con octubre, porque acabamos de cerrar una vela mensual hace un par de días y no quiero quedarme sin darte mis comentarios. Entonces, contexto. Tenemos 8 puntos de contexto. Recuerda que esto solo lo haré una vez al mes, iniciando el mes. Entonces, la carga teórica se reduce a eso, a una vez al mes. Y luego ya iremos con puntos clave cada semana. Pero bueno, para empezar con este mes tenemos 8 puntos de contexto. El primero de ellos, y que no se nos debe olvidar, es que estamos en un pleno e indudable bear market. ¿Ok? Entonces, todo bias tiene que ir en torno a dos cosas. Uno, acumular en el largo plazo, pero en el largo plazo estamos hablando de por lo menos al siguiente halving, por allá del 2024 aproximadamente. O posicionarnos en short, porque estamos en un mercado bajista y operamos con la tendencia. Seguimos siendo proclives al peor escenario posible, que es un escenario que estoy trabajando aún. Suena terrible, es terrible, no creo que suceda, pero trabajaré su propio video cuando sea pertinente. 3. Los conflictos entre Rusia y Ucrania, que es básicamente una guerra y que podría escalar de forma nuclear, aparentemente, o por lo menos eso es lo que la media nos dice. Y el conflicto China-Taiwán, que tampoco podemos perder de vista. El mes pasado fue un poquito protagónico y quizá pudiera volver. Entonces estos dos eventos son potenciales Black Swans, hay que estar muy al pendiente de ellos. También debemos ser conscientes de que no todo es malo y llevamos una pérdida aproximada del 72% al cierre mensual. De acuerdo al histórico de los bear markets que hemos vivido, podríamos caer un 85% en promedio. Eso nos dejaría en los $10,300. Entonces, si estás acumulando en el largo plazo, no compres todo, compra de pedacitos, porque podríamos visitar estos niveles, podríamos visitar cero, posible, ¿no? Pero probable no es eso, sino que vayamos quizá a un suelo a los $10,300 o por ahí. Punto número 6, la inflación sigue muy latente y ni la Fed ni ningún banco central pueden con ella. Es bastante claro lo que dijo Powell en los últimos dos discursos. Las tasas van a seguir subiendo hasta que la inflación llegue al 2% o hasta que se lo permitan. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, Reino Unido y Alemania ya anunciaron paquetes de impresión de dinero. No estoy 100% seguro de la de Alemania, entonces toca hacer la tarea y verificar, pero Reino Unido sí que lo hizo la semana pasada. Así que el mercado está pendiente a saber qué pasa si lo hacen otros países y a que no sea descartable que también lo haga la propia Fed y que por lo tanto tengamos un rebote alcista de a de veras. Punto número 7. Octubre suele ser un mes positivo estadísticamente, pero cuando estamos en un bear market, ahí suele ser negativo. Y, punto número 1, estamos en pleno e indudable bear market. Así que yo no me pondría muy feliz sobre October. Y el punto número 8 es una noticia que está en desarrollo y es el posible Black Swan de Credit Suisse y de Deutsche Bank. Estos son bancos que están marcados como bancos de importancia sistémica. Quiere decir que si estos bancos fallan, mucho falla y mucho internacional falla. Entonces a esto hay que estar bien pendientes porque no solo sus acciones han estado en picada, sino que hay riesgo de insolvencia. Y bueno, hay mucha gente que está haciendo comparaciones con el 2008, con el quiebre de Lehman Brothers y con cómo eso inició la capitulación. Así que ya sabemos que la historia no se repite, pero rima. Entonces, aguas. ¿Qué quiero que suceda este mes? ¿Cuál es mi deseo? Pues a mí me gustaría mucho que Bitcoin llegue a los $15,000. Porque así ya tendría comprada una muy buena parte por debajo de los 20,000, porque me parece que sería un buen rango, un macro rango de acumulación, es decir, un buen tentativo piso para que allí hagamos acumulaciones importantes y que Ethereum baje de los $1,000, porque cada vez que Ethereum baje de $1,000, yo compro Ethereum. Poquito, pero compro Ethereum. Y eso es lo que yo quiero. Pero ¿qué espero que suceda este mes? Es decir, la primera pregunta me responde a qué espero con esperanza y la segunda a qué espero con expectativa. Este mes yo creo que Bitcoin estará en un rango enorme, es decir, estamos en un macro rango, solamente nos falta saber cuáles son los límites. El techo está en los $25,000 aproximadamente
y el fondo pues todavía no lo encontramos, pero los mínimos están en 17,600, entonces pudiéramos pensar que los extremos de ese rango son esos. ¿Qué es lo peor que puede suceder y cómo estoy preparado para ello? Pues bueno, el escenario peor posible es el que yo me estoy planteando, pero no es probable, así que lo peor que pudiera suceder para mí, para mi plan, es que Bitcoin pase de $25,000 hacia arriba o baje de $14,000, porque ahí sigo comprando, pero ya empiezo a sentir miedo, es decir, miedo el que hemos sentido todo este mercado bajista, pero ya empiezo a pensarme las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la forma en ambos extremos en los que a mí no me gustaría ver al mercado, pero bueno, nos adaptaremos si se da alguno de esos casos. Eventos importantes para este mes: las reuniones y subidas de tipo tanto del banco gringo, es decir, de la Fed, como del Banco Central Europeo, y la inflación que vayan anunciando. Ese dato ya sabemos que es vital. La inflación y las subidas de tipo es lo que ha dictado el ritmo del mercado y es lo que va a seguir dictando el ritmo del mercado probablemente por un buen rato. Temas relevantes para este mes, pues lo de siempre, o lo de este año: inflación y recesión, las guerras y los conflictos, y esto también, los países inyectando dinero para competirle al dólar, pero sufriendo inflación. Esto es todo lo que pienso para octubre. Nota que el encabezado aquí dice Binance Futures porque es del portafolio que estoy administrando, pero en realidad aquí están mis piensos sobre el mercado en términos generales. Lo que pasa es que sí te quiero enseñar la semana, ¿no? ¿Qué espero que vaya a suceder esta semana? Yo creo que vamos a romper hacia abajo el rango que hemos formado entre los $18,000 y los $20,500. Esto para visitar los mínimos del año y, desde mi punto de vista, confirmar los altos 19,000 como resistencia y ahora sí tener una bajada en serio. Esta es básicamente la jugada en el macro que pienso que va a suceder y por eso la pongo aquí en el encabezado para que no se me olvide. Si todo se me va en contra y el precio sube, no debería superar los $23,500. Lo que me lleva a pensar que en 23,500 quisiera shortear. Pero en todo caso ya sabemos que de donde no debería de pasar es de los $25,000 en teoría. Mi bias, por lo tanto, es que esta semana es bajista y bueno, lo único que me da comezón es que estamos en una parte baja de un rango que es entre los $17,000 y $25,000, ¿no? Entonces eso un poco me hace dudar de mi postura bajista, pero la mantengo definitivamente. Eventos relevantes para esta semana: la Fed publica el PMI el lunes, esto ya fue publicado hoy, ya afectó al mercado, entonces lo podemos ir descartando, y vigilar el posible default de Credit Suisse y de Deutsche Bank. Esto también pudiera suceder esta semana y es uno de los ítems importantes en nuestro mes. No tengo ningún trade abierto, ni tampoco alguno con órdenes listas, pero tengo un trade que ya cerré y este fue el último trade de septiembre y el 1 de octubre, porque básicamente lo operé durante esas fechas. Entonces vamos a ver cómo va este trade o cómo fue este trade, en parte para mostrarte cómo es que te quiero mostrar los trades a partir de ahora, y me gustaría mucho saber tu feedback y saber si te gusta el uso de esta nueva herramienta. Acaba de terminar la lavadora también, por cierto, muy importante. Entonces tenemos nuestro trade y el razonamiento para entrar en este punto, que es esta gráfica que estás viendo en pantalla, es el siguiente. Para empezar estábamos en el área de valor mayor en un subrango, que sería este. Aquí estamos en el área mayor por los 19,562. ¿Qué es lo que te digo? Normalmente estamos ya en los 19,000 altos, pero baja y vuelve a subir y es un rango que la verdad ha sido, desde mi punto de vista, un poquito cansado de operar. Estamos sobre la zona de recarga del short, que esto es muy importante. Aquí está mi cajita de recarga. Y justamente estábamos por debajo del cierre diario y el cierre mensual. Esto es una doble confluencia que yo no podía dejar pasar, tenía que shortear por ahí sí o sí. Además de eso, estábamos justo por debajo del precio psicológico, que son los $20,000, y estábamos por tocar una línea tendencial importante, que es esta que conectaba máximos relativos en 4 horas. Dimensiones de la operación: la verdad es que debí de haberme animado un poquito más, arriesgué solamente el 0.5% de mi portafolio. Yo creo que en retrospectiva debí de haber apostado 1%, era un trade con muchas confluencias, pero en septiembre perdí trades que me dolieron bastante, entonces todavía yo creo que traía el susto. Espero que ese se me quite ya esta semana.
Razonamientos más para mi punto de entrada, además de que, bueno, mi stop loss lo puse en 20.573. En algún punto lo moví a 20.600 para que fuera redondo, pero bueno, no terminó afectando. Nuestro punto de entrada además es confluente con el cierre mensual, que está por encima. Rompería stop losses porque hay que pensar como market makers. Entonces, si yo desde aquí... perdón, esta es ya una actualización. Si yo desde aquí estoy pensando en shortear, sé que va a haber alguien que quiera shortear por aquí poniendo su stop loss arriba de la tendencial y lo van a romper. Sé que hay alguien que va a entrar en cada uno de estos niveles de la zona de recarga y los van a romper. Y sé que hay quienes van a entrar en cualquier punto pero van a poner su stop loss por encima del cierre mensual y los van a romper. Entonces necesito encontrar un punto donde me sienta protegido pero tenga sentido matemáticamente. Y ese punto sería justo aquí en medio del cierre mensual y la caja de recarga, porque además aquí, si te fijas, hay un vacío de liquidez entre estas dos velas. Por lo tanto, tenemos un vacío de liquidez justo por encima de la zona de recarga, justo por encima de una tendencial y justo en el cierre mensual. Entonces, para mí esto es un short clarísimo, pero que llama a la paciencia. Y esto es muy curioso porque en esta operación tuve mucha paciencia al principio y luego me ganó la paciencia justamente. Update. Después de unos días, estamos viendo la gráfica de 4 horas, fuimos a romper esos stop losses y luego empezamos a caer. Yo aquí me siento muy bien conmigo mismo porque le di una lectura increíble al mercado en lo fundamental y en términos de market makers queriendo cerrar posiciones de otras personas. Empezamos a caer y aquí fue donde cobré la mitad, por ahí de los 19.080, que estábamos en el POC de todo este rango y decidí cerrar la mitad de la operación allí. La otra mitad se quedó corriendo, pero con el stop loss, como lo puedes ver ya por aquí, en 19.600, también ya en ganancias. Fue muy bien todo en términos generales, pero hoy, 3 de octubre, decidí entrar con más capital. Y aquí decidí bastante mal. Entonces, como puedes ver de este lado, estaba jugando este rebote, esta zona de recarga. Es que aquí sí entré muy mal, debo admitirlo. Entré un poquito porque me parecía en 15 minutos que esto ya iba a ser techo, pero en realidad siguió subiendo, caí en mi misma trampa. Sabía que iba a haber gente entrando en la zona de recarga y que los iban a romper, y que iba a haber gente entrando en otra tendencial y que los iban a romper, etcétera, etcétera. Sin embargo, entré en esta operación porque iba en ganancias, me picaban mucho las manos y mi stop loss quedó en 19.518 ya con el promedio de las dos entradas. Inmediatamente se fue a romper la mensual, que era donde yo de verdad quería entrar y donde debería de haber entrado. Entonces, una lección más de que hay que esperar a que el mercado venga a ti y no perseguirlo. Unas horas después, un par de horas después, el precio tocó mi stop loss y aquí cerró mi trade. Me fui con ganancias al final del día, pero pude haber jugado mucho mejor. Al final del día, en realidad el precio siguió subiendo, así que cualquier stop loss me hubiera protegido y me hubiera sacado en profit. Pero aquí en mis dos satoshis somos exigentes con uno mismo y sabemos que la pudimos haber jugado mejor y que nos desesperamos al final. Entonces, pues bueno, vamos a aprender de este trade y a seguir adelante. Aquí como postmortem simplemente me dejo un par de notas. La segunda entrada debió de haber sido en el cierre mensual. Y bueno, por lo menos aquí el precio de consolación, que el stop loss original sí se hubiera roto minutos después. Esto es lo que pienso del mes, la semana y el trade en el que estaba. Ahora ya estoy cazando una nueva entrada. Sin embargo, otra cosa que te quiero enseñar es un poquito que hablemos de spot y que hablemos en la diaria. En la diaria, como puedes ver, estamos encerrados entre los 17.600 y los 25.300 aproximadamente. Esos son los límites extremos del rango, pero en realidad el volumen se concentra entre los 22.000 y los 18.700 dólares aproximadamente. Estamos en la parte baja del rango. Aquí deberíamos de comprar en spot, no en futuros, en spot. A pesar de que estamos en la parte alta del micro rango, que es lo que me lleva a ser bajista en futuros. Pero en spot estamos en un claro punto de acumulación. Llevamos en esta rango de precios desde junio y acabamos de empezar octubre. Es posible que cerremos el año dentro de este rango. Entonces, pues bueno,
acumulación. Eso es lo que me dice a mí en el macro. Y es así como he estado actuando estos meses. He estado haciendo compras periódicas muy pequeñitas y en puntos importantes del precio. He comprado la parte baja del rango, lo cual me parece bastante bien. Siempre he estado debajo de la mitad. Y a partir de estos puntos yo no vuelvo a comprar arriba de 20,000 probablemente en un buen rato. Hice mi primera compra en 21,500 pensando, allá por junio, pensando que los 20,000 tal vez sí nos iban a sostener a muy futuro, pero no fue así. Seguimos bajando y por lo tanto yo seguí abonando a una gran acumulación en este bear market. Actualmente he acumulado 10.8% de mi liquidez a un precio promedio de $20,167. Mi objetivo, bajar ese precio de acumulación de los $20,000 y bueno, pues posicionarnos lo más abajo posible para el siguiente bull run. Esto, hacerlo con mucha precaución y hacerlo a años vista o a meses vista. Nota cómo yo estoy comprando, pero estoy comprando poquito. Estoy comprando 3.6% de mi liquidez, 1.8% de mi liquidez. En total, llevo menos del 15% de la liquidez y estamos en $19,000. Cosa que constata que yo creo que podríamos llegar a niveles de mínimos que ni siquiera nos imaginamos. Ojalá que no, pero al mismo tiempo más o menos ojalá que sí. Sin embargo, lo importante, ya sabemos, es cuidar la liquidez. Y bueno, este sería el caso del spot en la nueva estructura de videos. A mí me emociona mucho. Obsidian es una herramienta que he estado queriendo usar para mi vida personal y para el trading desde hace mucho y por fin le pude encontrar un caso de uso bastante chévere. Entonces espero tus comentarios, déjame saber si es algo que te gusta, si no te gusta. Bueno, pues esta fue mi visión para este mes y para esta semana dentro de Bitcoin. Poco a poco también te iré contando de otros assets. Ahora mismo particularmente tal vez del S&P y del Nasdaq. Yo sé que cuando entramos al mundo del cripto lo que menos nos llama la atención es el mercado tradicional, pero hay ocasiones en las que es inevitable y si queremos bien operar cripto tenemos que operar correctamente también los mercados tradicionales o por lo menos leerlos de forma adecuada. Pero bueno, cuéntame cómo te parece este formato. Yo estoy muy emocionado, ojalá que te guste. Y bueno, pues eso sería todo. Recuerda seguirme en Twitter, TikTok e Instagram para actualizaciones muchísimo más en tiempo real. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Ahmed Alvirde y esto es Mis Dos Satoshis.